750 AM. Porque lo bueno une. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y a propósito de todo lo que nos comentaba la señora Ingrid León, el señor Miguel Vázquez, toda esta problemática en las comunidades, en los pueblos, en las regiones, se mantiene viva, se mantiene esa lucha a diario, como lo dije al principio. El ciudadano se encuentra en la calle está movilizada, sí, movilizada. Diariamente escuchamos las protestas de las enfermeras, de los médicos exigiendo pago justo, los pacientes exigiendo insumos para que cese esta crisis hospitalaria que se mantiene aún en pie. Escuchamos a los trabajadores de Sidor, escuchamos a los trabajadores hace días de la alcaldía del municipio Libertador en Caracas exigiendo que sean atendidas sus exigencias laborales. Esto se mantiene diariamente. Escuchamos el llamado fuerte de Ingrid León a esta Asamblea Nacional que hoy se va a reunir para presuntamente otorgar algunos poderes, porque resulta que el presidente no puede con lo que tiene, sino que quiere más y más y más, y no se resuelve. El llamado de Ingrid era ese, será resolverse ellos mismos los problemas, pero al pueblo, a la comunidad, a los vecinos, a las zonas populares, evidentemente no. Tenemos en línea a el diputado Américo de Gracia. Muy buenos días, diputado, bienvenido nuevamente al Radar de los Barrios. A propósito de esta sesión que se va a dar el día de hoy, ¿cree usted que estos poderes puedan resolver o habilitar un poco más estas exigencias que hacen a diario a través de nuestro programa y a través de tantos otros medios, la gente en las comunidades, el ciudadano común? Buenos días Venezuela, y buenos días por supuesto a ustedes allí en el Radar de los Barrios. Mira, lamentablemente todo esto lo que va a hacer, en la medida en que aprueben la ley habilitante, lo que va a hacer es profundizar aún más la crisis, porque obviamente el gobierno y el régimen están intoxicados de poder. Darle un poder más lo que significa es aumentar la dedocracia, que es, entre otras, la que ha profundizado la crisis a lo largo de los últimos 15 años. Un gobierno sordo, un gobierno mudo, un gobierno que además de eso, mudo digo ante los problemas del país, mudo ante la criminalidad, mudo ante lo que pasa en las empresas básicas, mudo ante la crisis eléctrica. Lo que hacen es acusar a factores exógenos de su propia incompetencia y de su propia ineptitud y de su propio saqueo, porque ciertamente lo que están pidiendo es una ley habilitante con ánimo de luchar contra la corrupción y contra la guerra económica. Una guerra económica que ya de hecho tiene un perdedor, que es el pueblo venezolano, con el desabastecimiento, con la inflación, con el alto costo de la vida, con la devaluación de la moneda. Entonces, no hay forma de que a través de una ley habilitante puedan resolver ninguno de los temas que afectan, aquejan o le interesa al pueblo venezolano y en especial al trabajador, al que vive de su salario. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Tenemos en línea ¿Aló? a Américo de Gracia. Sí. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Aló? Le escucho. Ok, tuvimos un problemita en la comunicación, pero ya te escucho nuevamente. Américo, quería preguntarte, a propósito de todo esto que nos acabas de reseñar, sobre todo lo de las empresas básicas, en los últimos días se ha agudizado un poco más y el tono retador, amenazante del presidente hace días nos hacía ver que está surgiendo un poco el efecto de esta protesta enérgica de los trabajadores allá en Guayana, la militarización que se hizo presente allá también, la expectativa de estos trabajadores que tienen mucho contacto contigo y sabes muy a fondo pues de qué se trata esta lucha. ¿Qué expectativa tienen ante esta sesión que se dará esta tarde?
Ante la sesión ninguna, porque esta sesión y ninguna otra sesión va a resolver los problemas, y menos con una ley habilitante va a resolver los problemas que afectan las empresas básicas y a sus trabajadores. Todo lo contrario, hoy ya tiene 3 días consecutivos el diario El Universal haciendo una radiografía exhaustiva de lo que ocurre en el área del aluminio, que no es otra cosa que la entrega a transnacionales suizas, como lo hicieron con el oro en China, el capital prácticamente y la legitimación del saqueo de las empresas básicas, con personajes que, por cierto, están hoy más enchufados que nunca: Roberto Sanz, José Can, el gobernador Francisco Rangel Gómez. Todos ellos, cuando estuvieron o pasaron al frente de la presidencia de la CBG, de manera que ahí no hay hueso sano, y esto no tiene compón en manos del régimen, y nada de lo que están proponiendo, ni en la ley habilitante, ni como salida a la crisis en las empresas básicas, va a dar el resultado que aspiran o esperan los trabajadores. Lo que están haciendo y lo que pueden hacer y lo que está planteado hacer es prácticamente correr la arruga, seguir subsidiados por la renta petrolera, pero no hacer de esas empresas realmente unas empresas autosustentables, viables y productivas, que es lamentablemente a lo que han reducido las empresas básicas de Guayana. Y cuando digo las empresas básicas, no me refiero solamente al área del aluminio, me refiero al hierro, me refiero al oro, me refiero al aluminio, me refiero a todas, a Cabelún, a Carbonorca, todo lo que tiene que ver con el holding o con el macro de las empresas que lucieron en algún momento como la Venezuela alternativa al petróleo. Américo, justamente sabemos que que el habilitante quizás va a ser, quizás no lo es, y lo mencionaba Jesús esta mañana en su programa radial. Puede ser una maniobra para hacer cualquier cosa, tanto con los trabajadores como con cualquier otra problemática, pero inclusive para cercenar más libertades. ¿Estamos o no en lo cierto? No, eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Es más, venimos afirmando que la ley habilitante va a profundizar la ilegitimidad del señor Maduro en el poder, porque uno de los objetivos que persigue la ley habilitante es escoger a dedo el Contralor General de la República, que ya tiene más de 2 años de vencido, es escoger a dedo los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que ya también tienen el periodo vencido, es escoger a dedo al Consejo Nacional Electoral por mampuesto, o bien a través del Tribunal Supremo de Justicia, que nombren a dedo, o bien de manera directa a través del habilitante. De manera que no hay ninguna razón, ningún porqué del habilitante, y todo lo que tienen en estos momentos son discursos de utilería política para ver cómo se salen con la suya y cómo siguen acaparando más poder del que obviamente tienen hasta ahora, burlando y poniéndose al margen de la Constitución. Y por eso hemos dicho, y lo ratifico aquí, que el único camino que lamentablemente le están dejando al pueblo es la calle, es la protesta, y es recurrir democráticamente a un artículo constitucional como el 350. Así es, muchísimas gracias nuevamente al diputado Américo de Gracia, quien nos hace estos señalamientos, su perspectiva, su expectativa también con respecto a esta sesión donde el señor Maduro solicita estos poderes habilitantes. ¿Para qué? No lo sabemos, porque hasta ahora todo el poder que han tenido no han podido solucionar. A usted, las madres que me escuchan en este momento, usted, señor, que sale todas las mañanas tempranito y se cae a golpes en el metro para poder llegar a su trabajo, ¿en qué lo beneficia? En lo absoluto. Por supuesto, a ellos sí los va a beneficiar, ellos sí van a tener mucho más poder, inclusive para
poder utilizar, esos poderes, esa maniobra, inclusive, como lo acabamos de decir, para cercenar libertades. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con la breve recta final del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros por RCR 750 AM.